La enseñanza de hoy se titula Santos que cumplirán el plan de Dios, ¿no? Tenemos esa bendición de que nosotros somos esos santos a quien Dios ha llamado a cumplir su voluntad. Muy bien, y ahora vamos a ver, vamos a la cita bíblica central que vamos a leer dentro de Deuteronomio 14, y el versículo 21 nos dice: no comas nada que encuentres ya muerto, podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero, pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Amén. Entonces aquí Dios ya comienza también con uno de sus mandamientos, con uno de sus estatutos, a que su pueblo se guardase de comer ciertos alimentos, ¿no? Debido a que ellos han sido consagrados para hacer y servir al Señor, ¿no? No es como cualquier otro pueblo que habita en la tierra, ¿no? Ok, vamos ahora a comenzar con una introducción. Vamos a recordar lo que dice Primera de Pedro 2:9. La palabra nos dice que nosotros somos linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, ¿no? Muy parecido a Israel, solo que esto no se limita a un solo país, sino es que esto se extiende a todos los creyentes, al pueblo que pertenece a Dios. Esta es la versión NBI. Pueblo que pertenece a Dios, ¿no? Que proclamen las obras maravillosas de aquel es Cristo, que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Miren, hermanos, hemos sido escogidos por Dios, apartados para servirle a Él, para conocerle, para amarle, para adorarle. Pero siempre en nuestro caminar, ¿no?, con Dios, siempre va a haber situaciones, siempre van a haber problemas, dudas, ¿no? Que van a querer hacer que tomemos otro rumbo. Estamos en el camino de Dios, pero hay cosas que hay veces nos hacen desviarnos, y debemos de tener mucho cuidado y examinarnos. ¿Estoy siguiendo el plan de Dios o estoy pretendiendo seguir el plan de Dios, pero en realidad estoy siguiendo mis intereses? Estoy siguiendo lo que yo quiero, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces vamos a entender que solamente está el plan de Dios. Claro que también, y sabemos que el hombre, a pesar de conocer, miren, a pesar de que el creyente conoce que el plan de Dios es lo que se debe seguir, por la naturaleza pecaminosa, hay veces queremos seguir nuestros deseos. Pero hay que saber algo, siempre hay que escoger, siempre hay que recordar que el plan que estamos siguiendo, que es de Dios, es algo seguro, es algo verdadero. Ahí nosotros tenemos tranquilidad, incluso para el futuro. Ustedes saben cómo vive el hombre, siguiendo su plan, siguiendo lo que hace. Es todo un fracaso. Y en este plan, hermanos, nosotros seguimos un contenido, es decir, una enseñanza. Porque en cada día de nuestro caminar siempre vamos a aprender a adorar y a exaltar a Cristo y la salvación que Él nos ha dado. En todo momento, en todo tiempo, sea en nuestra etapa de estudiante, sea en nuestra etapa de trabajo, en la sociedad, o con la familia, o a cualquier lugar que vayamos, ¿no? Siempre hasta el día del fin vamos a exaltar a Cristo, vamos a proclamar su obra. Y en este proceso, hermanos, de exaltar, de adorar al Señor, de compartir a Cristo, Dios va cambiando nuestras vidas. Hay un proceso que se llama santificación, que cada vez nos alejamos más de las viejas costumbres y más comenzamos a vivir una vida con un corazón que es limpiado por Dios. Un corazón que comienza cada vez más a amar al Señor, a amar la palabra, a orar cada vez más, ya no por obligación, ya no porque toca la iglesia, sino a orar con ese deseo que la oración es el momento más feliz, ¿no? Y nuestra vida tiene una finalidad, hermanos.
que es evangelizar, compartir este evangelio. En nuestra vida, cuanto más conozcamos a Cristo, hermanos, más lo vamos a compartir. Porque estamos en medio de un mundo que vive un plan diferente, sigue un plan incierto, un plan falso. Ellos enseñan y viven una vida justificándose, diciéndose a sí mismos que con las cosas materiales que tienen o con las obras buenas que hacen, no necesitan de otra salvación. Es más, ni creen que necesitan salvación. Ellos ya son salvos por sí mismos. Y el proceso de su vida, hermanos, es vivir bajo la potestad de Satanás. Viven engañados, pensando que solo la vida se limita a lo que sus ojos ven o a satisfacer sus deseos de la carne. Por ejemplo, solo tener dinero, solo tener trabajo, solo tener familia, hasta ahí. Soy exitoso porque tengo eso. No es así. Y Dios nos dice que ese es el estado de fracaso. ¿Por qué? Porque falta lo esencial, falta Cristo en sus vidas. Por eso están siguiendo un plan, el plan del diablo, sin que lo sepan. Y hay un fin. El fin del plan del hombre, separado de Dios, es que sea destruido totalmente. Es que perezca, que pierda su alma. Pero nosotros en este plan, hermanos, hay veces somos tentados a fijarnos más del plan del hombre que del plan de Dios. Y hasta a veces malinterpretamos el plan de Dios para que encaje con nuestros intereses engañosos. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Hemos sido santos, escogido, eso significa santo, escogido, apartado para Dios, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Por lo tanto, estos planes del hombre no tienen cabida en el plan de Dios. Por eso ahora vamos a preguntarnos, hermanos, de acuerdo a lo que hemos leído también en la Biblia, ¿qué nos enseña la alimentación especial que Dios dio a Israel, ¿no?, para que ellos caminen cumpliendo su plan? ¿Qué debemos de aprender con esto y qué debe de cambiar en nuestras vidas? Puede que parezca solamente que habla de un alimento o de una comida nada más, pero no es así, hermanos. Recordemos que la palabra es espiritual, tiene una finalidad más profunda, ¿no? Y lo primero que el Señor desea que nosotros entendamos es lo que tiene que ver con nuestro estado de santidad. El Hijo de Dios se debe de gozar y alegrar porque Dios lo ha separado, ¿no? Somos santos, hermanos, no porque somos las mejores personas del mundo, sino porque Dios nos escogió y nos salvó. Entonces, eso debe de llenarnos de gozo. Debemos de sentirnos privilegiados a cualquier lugar donde vayamos, porque no somos santos por nosotros, sino porque Dios nos escogió y tuvo misericordia. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿qué tiene que ver la dieta israelita? Ustedes saben que Dios le dijo, solo vas a comer estos alimentos, ¿no?, con tu vida en santidad, porque le dijo, estos alimentos, ¿no?, van a ser puros, pero si tú comes otros alimentos, ¿no?, esos otros alimentos que yo no te mandé son impuros, esos van a afectar tu relación conmigo. Eso es lo que Dios les dice a los israelitas. Pero ¿qué tiene que ver la comida con mi estado de santidad? Vamos a continuar. Dios quería, ¿no?, evitar que su pueblo se contaminara. ¿Por qué? Porque habían ciertas costumbres de alimentación que solamente lo practicaban las naciones idólatras, las naciones que no conocían la palabra de Dios. Esas naciones extranjeras, las naciones vecinas a Israel, ellos no creían en Dios. Por lo tanto, comían de todo tipo y la mayoría de sus comidas eran en relación a adorar a sus ídolos, adorar a sus estatuas. Entonces, ¿qué pasaba si Israel comenzaba a comer así como comían los extranjeros? Entonces no habría diferencia entre la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. Es por eso que Dios comienza a separarlos y les comienza a enseñar esto. De acuerdo a su identidad, ustedes tienen que vivir en santidad. Y esto los va haciendo un hábito, se van acostumbrando para lo que va a venir más tarde, para lo que va a venir después, ¿no? Así como cuando tú vas a hacer algo
y tú calientas, tú te preparas igualito. Esta era una preparación, ¿no? Recordemos que la ley de estas comidas puras e impuras era una ley ceremonial. Y Dios les dio esta ley, hermanos, para que ellos se acostumbraran, se prepararan a obedecer al Señor. Ahora que habían sido rescatados, ahora que recibían la ley de Dios, la palabra, ahora debían de ser un pueblo obediente. Y un pueblo que sea obediente no por miedo a Dios, no por buscar que Dios los bendiga con algo material, no, sino por amor, sino porque Dios se ha manifestado como un Dios de salvación, un Dios de amor, un Dios perdonador, por eso les dio los sacrificios, ¿se acuerdan? Entonces es un Dios misericordioso. Entonces la obediencia va a ser ese fruto que va a salir naturalmente a medida que amamos a Dios. Y a medida que lo amamos, vamos a prestar mucha atención y guardar nuestros corazones. Porque el deseo de Dios es nuestra santificación, es que nos apartemos de las malas prácticas, ¿no?, que contaminan nuestra alma. Ahora, y no solamente Dios quería, pues, que disfrutemos de nuestra identidad obedeciendo a Dios, sino que también pudiésemos continuar siguiendo al Señor. Porque Dios nos llama, pero Dios también nos enseña a caminar y a servirle, ¿no? Y en este trayecto, hermanos, debemos de santificarnos. A medida que seguimos la palabra, Dios nos santifica, nos limpia más. Dejamos los viejos hábitos y comenzamos el hábito, ¿no?, la costumbre de ser más obedientes, de amar más la palabra y de desechar más el egoísmo, ¿no? Y muchas cosas. Pero todo esto, hermanos, les recuerdo que era una preparación para lo que en verdad, la verdadera bendición. Y la verdadera bendición era Cristo, que Cristo vendría, ¿no? Es como en tu casa cuando tú te preparas, ¿no?, te alistas, te preparas y te pones, ¿no?, dispuesto ahí para esperar a la visita que dice que va a venir, ¿no? Y todos se alistan y todos se preparan. Hermanos, así se preparaban ellos su corazón para recibir al Salvador, a Jesucristo. Y así el pueblo esperaba al Mesías, hasta que vino el Mesías, ¿no? Sin embargo, vemos que muchos no lo recibieron. Pero la palabra dice que a todos los que le recibieron, a todos los que anhelaban su venida y se santificaron, ellos pudieron escuchar la voz de Cristo, ellos pudieron aceptarle como su Señor. Y no solo esto, ahora que somos hijos de Dios, Cristo ha prometido volver, ha prometido regresar, ha prometido una segunda venida, y para eso debemos de esperarle también, pero guardando nuestro corazón en santidad también. Por eso hasta el día del fin nosotros no debemos de vivir de cualquier manera solo por ser salvos, sino que debemos de mantener un estado de santidad como Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestro Dios a quien servimos es santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser santos también en nuestra manera de vivir. Muy bien, vamos a pasar ahora al punto número 2. Hay un peligro con esto, hermanos, que muchas veces las leyes que Dios les daba a Israel por su corazón de pecado, que muchas veces quería hacerlo, no la voluntad de Dios, sino salirse con la suya, malinterpretaban la palabra para sacar conveniencia, ¿no?, para hacer lo que ellos querían. Y una de las consecuencias de hacer esto, hermanos, era caer en el legalismo. ¿Ya? Y esto no ocurrió con los israelitas, pero también ocurre hoy en nuestras vidas, ocurre hasta en la iglesia de Dios. Recordemos que la iglesia universal es toda la comunidad cristiana que está en todo el mundo, ¿no? Entonces, el cristiano de todo el mundo tiene que tener cuidado de caer en el legalismo. Vamos a ver, si Dios mandó a que se cuidaran de la comida impura, es decir, que comenzaran a obedecer, ¿no?, a tener en cuenta su identidad, ¿por qué entonces los israelitas terminaron despreciando a los demás pueblos? Porque eso vemos en el Nuevo Testamento, comienzan a despreciar a los demás pueblos, a odiarlos, a decirles, ustedes son lo peor y nosotros somos lo mejor. Pero ¿cómo llegamos a de un extremo nos pasamos al otro extremo? ¿Qué pasó? El legalismo pasó, hermanos. El legalismo, ¿no?, ¿qué es?
es lo que nos está diciendo Gálatas 2:16. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué nos dice aquí? Que el legalista, hermanos, la iglesia o el creyente legalista, es aquel que sigue pensando que sus obras, solo sus obras, y no Cristo, son las que lo hacen puro, son las que lo hacen salvo, son las que lo hacen más cercano a Dios. Y hay creyentes que piensan, no, el más puro en la iglesia debe ser el pastor, porque tiene que recibir más bendición de Dios. Otros dicen, no, son los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, ¿no? Deben ser más porque, ¿no? Porque oran bastante, porque leen bastante. Claro, pueden orar y leer bastante, pero es un error pensar que por nuestras obras nosotros nos acercamos más a Dios. No es así. No somos justificados por lo que hagamos. Ninguna iglesia, ningún creyente. Es solamente por la obra de Cristo. Por eso nos dice, nadie, absolutamente nadie será justificado por portarte o hacer algo. O incluso comer o dejar de comer. Y vamos a entenderlo mejor aquí. Las consecuencias del legalismo son estas, hermano. Que el legalismo exalta tu orgullo, hace que tú te sientas superior y más importante que los demás hermanos de la iglesia, o más importante que tus demás miembros de la familia, o tus demás amigos. Ay, yo soy más importante porque yo hago esto, ¿no? Mi vida vale más que la vida del otro. Y hay veces cometemos ese error. Y este orgullo nos lleva a juzgar, hermanos, ¿no? Nosotros queremos vivir una vida santificada, una vida que ande en obediencia al Señor, pero muchas veces por esas prácticas de obediencia, hay veces lo malentendemos. Podemos pensar, es que yo oro, yo leo la Biblia y yo me porto bien, pero no me da el derecho de juzgar a los demás hermanos. No me da derecho a acusar, ¿no? De condenando a otras personas. Porque muchas veces al juzgar estamos diciendo que esa persona ya no tiene salvación o no merece salvarse. Es cierto que en la vida de las personas está separada de Dios, muchas, pero no solamente es acusarlas, sino es llevarlas al evangelio. El legalismo no hace eso, el legalismo no mira y no tiene misericordia de los demás. El legalismo solo se centra en el yo, en el orgullo. Lucas 15, 1, 2, los fariseos hacían eso. Cuando miraban, ¿no? ¿Por qué Jesús, alguien santo, llega hasta el punto de rebajarse y juntarse con pecadores que no merecen, ¿no? No merecen que se junte con el maestro, ¿no? Mire, y ese pensamiento legalista lo tenían los fariseos y puede que también lo tengamos nosotros. No, ¿yo por qué me voy a juntar con él si yo soy buena persona? Tengamos cuidado. No solo eso. Miren, los fariseos, ¿no? Un ejemplo, que habían caído en el legalismo, ellos no podían ver su condición de pecado. Ellos pensaban que por sus obras se limpiaban cada día más. Pero no era así. No veían la realidad, porque el legalismo los cegaba. Hermanos, a lo largo de lo que vamos a leer de las citas bíblicas, quiero que también me acompañen. Si alguien también quiere leer el versículo, lo lee. Vamos a leer Juan 9:39, ¿de acuerdo? A ver, hermanos. Dice la palabra. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Miren, esto es lo que Jesús le dio en respuesta, ¿no? Para los fariseos, porque los fariseos pensaban, nosotros vemos, nosotros sabemos la realidad espiritual, nosotros servimos a Dios, pero no era así. Jesús le dice, yo he venido, y Jesús era la luz del mundo.
para que el mundo que no ve, que está cegado por el problema del pecado, que ha caído en el legalismo, que sigue su orgullo, para que ellos puedan ver, para que ellos reconozcan ante la luz del Evangelio su pobreza, su condición de pecador, y se arrepientan. Pero tanto era el orgullo de los fariseos que ellos decían, no, no, yo soy limpio. Es por eso que dice, y los que vean, y los que dicen que ven, y los que dicen que son limpios, ellos serán cegados. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? No porque Jesús no quisiera salvarlos, sino porque Jesús le decía, ustedes no muestran arrepentimiento, no quieren venir a mí. Ustedes dicen que no necesitan salvación. Entonces no puedo obrar en sus vidas. El Señor, miren cómo el Señor desea que nuestro reconocimiento, que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepintamos. Y no solo eso, hermanos, sino que este legalismo impide que imitemos a Cristo. El Señor nos manda a que sigamos a Cristo. Pero hay veces queremos seguirla a nuestro modo, con intereses. Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a bendecir? ¿Qué voy a tener? Y nos va a ayudar mucho pues cantar esa alabanza que hemos escuchado ¿no? De que solo elijo a Cristo. Solo elijo a Cristo y nada más. Ni herencia. Para los israelitas, ni cruzar el Jordán. ¿No? Entonces, imagínense, hermanos. Quiero leer con ustedes Mateo 4, 23. Así vamos a estar leyendo, hermanos, y así también vamos practicando nuestra lectura bíblica. Mateo 4, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no? Es 4:23, no estoy leyendo el 5. Ya. 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Entonces, imitar a Cristo, hermanos, es hacer lo que Cristo hizo en esta tierra y hacer pues lo que nos encomendó, que es compartir por gracia la salvación que has recibido. Pero el legalismo impide eso, impide que tú compartas esa misericordia que has recibido, ese perdón que has recibido, porque no hace que ames al prójimo, quiere que te imites a ti. No, es que yo soy mejor que Cristo. No lo dicen así, pero con su pensamiento y con su actuar lo evidencian. Vamos a continuar. Hermanos, esta ley ceremonial, esta ley dietética que era de los alimentos puros e impuros, ¿no? Todo esto apuntaba a un propósito espiritual, ¿de acuerdo? Esto no era solo una práctica, un mero rito. Toda ley ceremonial para los israelitas tenía un propósito espiritual. Vamos a ver esto, ¿no? Ahí están todos reunidos, están comiendo, y está Jesús acá en la esquina, ¿no? Y así venían a él. Y cuando le preguntaban al Señor, ¿no? Uy, tienes que seguir unos ritos según la ley, tiene que haber purificación, ¿no? Sin embargo, lo que Dios apuntaba no era los alimentos físicos, era el corazón del hombre. Es por eso que Jesús le dice, ¿no? Ustedes no entienden que, ¿no? Que lo que contamina al hombre, lo que pone trabas para servir al Señor, no es lo que el hombre come, porque los alimentos son limpios. Lo que en realidad contamina es lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que le dice. Y por eso la ley ceremonial de comer ciertos alimentos y dejar de comer otros, eso apuntaba a que tú te prepararas para entender el propósito espiritual. Cuando Cristo viniese y te diera la palabra espiritual, lo entendieras, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero alimento espiritual? ¿A quién apuntaba toda ley? A Cristo, hermanos. Toda ley de alimentos puros, impuros, todo era para prepararte para la venida del Cristo. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, Cristo es el cumplimiento y es la realidad misma de toda ley ceremonial. En Cristo se cumplen todas estas leyes.
Es por eso que en Romanos 10:4 dice que el cumplimiento, el fin de la ley es Cristo. Ojo, no está diciendo que ya no cumplamos los mandamientos, está diciendo que el propósito del cumplimiento, todas estas leyes se dieron para cuando viniese el Mesías. Vamos a leer Efesios 2:15 para entenderlo un poquito mejor. Si tienen la versión NTV, mejor todavía, ahí lo van a entender con más claridad. ¿De acuerdo? Efesios 2:15, igual yo tengo la Reina Valera, no importa. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su enemistad, en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces estaba diciendo, Cristo en la cruz vino a cumplir lo que la ley anunciaba. Entonces, ¿y qué anunciaba la ley? Que vendría el Cristo aquel que nos salvaría, que haría de nosotros un ser, un hijo de Dios obediente al Señor, un hijo de Dios que camina en santidad, lo que la ley no podía hacer, solo nos preparaba para ese cumplimiento. Ahora que ya Cristo lo cumplió, ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora podemos andar en santificación. Ahora podemos evitar caer en el legalismo y menospreciar a la gente, porque eso es lo que ocurría en aquel entonces. Menospreciaban a las personas, hermanos. Por eso debemos de evitar todo ese pensamiento legalista, tenemos que quebrarlo. Cada vez de que tengamos ese pensamiento de que, ay no, las demás personas no merecen esto, yo nomás soy mejor, hay que quebrarlo, hay que llevarlo al Señor. Colosenses capítulo 2, versículos del 21 al 23, voy a dar lectura. Dice la palabra, amén, dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿no? Estas prácticas, dice, ¿no? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si nosotros pensamos, hermanos, que por comer o dejar de comer, eso nos va a hacer más santos o menos santos, está mal. Porque no tienen valor, no tienen poder alguno para luchar contra la carne, la pecaminosidad que está en nuestras almas. Por esa razón, esto siempre señalaba a Cristo, quien sí es nuestra respuesta para luchar contra el pecado que mora en nosotros, como dijo Pablo, ¿no? Por eso, hermanos, hay que recordar siempre, Cristo es el que me santifica. Ir a Cristo, hermanos, no ir a la práctica o un rito religioso. No, eso no me va a santificar, eso no va a evitar que caiga en el egoísmo, en el legalismo, en la religiosidad. Cristo es el único que tiene el poder para hacerlo. Hebreos 10:10. Vamos a dar lectura. Dice la palabra, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando tú recuerdas el sacrificio de Cristo que te santificó, entonces ya no te vas a apoyar en tu orgullo, ya no te vas a apoyar en tus obras o en cuán religioso eres en la iglesia. No, ya no, sino que te vas a gloriar de Cristo. De Él es el mérito. Él me santificó. ¿Para qué? Para que tú perseveres ahora en ello, porque Él está contigo. Sin embargo, Dios no quiere que no hagas nada, claro que no. Si tú que lo reconoces, ahora debes de perseverar, tener ese corazón que anhela, oye, cada día quiero estar más como el Señor, quiero perseverar. Van a venir los problemas, van a venir situaciones, pero en eso el Señor te va a ayudar. ¿Para qué? Para que tú perseveres con ese corazón nuevo que ahora tienes en santificarte. Por eso dice Proverbios, vamos a leer Proverbios 4:18. ¿De acuerdo? Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ustedes se dan cuenta que cuando comienza a amanecer, ¿no? Sale el sol, ¿no? Y a medida que el sol se va poniendo en lo alto, alumbra más, ¿no? Se alumbra más, se hace más de día, más claro. Así es, y Dios compara esto con la vida de santificación del creyente. Nos dice que nosotros, a medida que perseveramos en seguir al Señor, vamos a ser como esto, como este amanecer, que cada día va más luz, cada día es mejor, cada día se aparta del pecado, cada vez más morimos a nuestro yo, cada día más nos parecemos a Cristo, cada día más amamos al prójimo y ya no lo marginamos como legalistas, sino que ya no buscamos ya un motivo ni intereses, sino que lo hacemos por amor a Cristo, ¿no? Hasta así como dice, hasta que el día, hasta que llega el mediodía, ¿no? Hasta que el sol se pone en medio, así, hasta llegar a ser perfectos, ¿no? Hasta la perfección, la cual vamos a alcanzar cuando venga Cristo. Y por último, hermanos, a medida que quebramos todo pensamiento legalista de orgullo, vanidad, ¿no? De todo eso, lo que quiera, ¿no? Hacernos malentender la salvación que Dios nos ha dado, vamos a ser útiles para Dios. Somos instrumento en las manos de Dios, pero muchas veces somos ese instrumento oxidado, porque no perseveramos en santidad, y Dios no nos puede usar bien. Un buen instrumento en las manos de la mejor persona hace maravillas, ¿no? Un cuchillo en la mano de una persona que no sabe manipular un cuchillo, pues se hace daño, y hace daño a otros. Sin embargo, un cuchillo, ¿no?, en la mano de un médico puede salvar vidas. Nosotros somos instrumento útil en las manos de Dios, hermanos. Y a medida que perseveramos y nos limpiamos, ¿no?, con la palabra, con la oración, a través de la adoración en el culto, vamos a ser instrumentos útiles que Dios nos va a usar constantemente para salvar ese campo. Como punto número 3, vamos a entender que hay una misión que tenemos que cumplir, que hay un propósito por el cual Dios quiere que nosotros perseveremos en nuestra santificación, y es la evangelización. Esto es lo que Dios quiere cumplir, y para esto Dios nos demanda perseverar en santidad. Leamos lo que dice Deuteronomio 14, y hay 2 versículos que nos ponen esto. Nos dice: podrás comer cualquier ave que sea pura, dice, pero sí podrás comer, versículo 20, sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. Y Dios acá hablaba al pueblo y les decía, ¿no?, hay animales que son impuros que tú no vas a comer, pero sí vas a comer los que yo considero que son puros, los que yo he limpiado. Entonces, pero vivimos en un mundo, hermanos, estamos rodeados, ¿no?, de personas que no creen en Dios. Entonces, ¿cómo compartir con esas personas, ¿no?, que están contaminadas por el pecado, ¿no?, y nosotros que ahora somos santos para Dios, ¿no? La pregunta es, ¿quién puede purificar un corazón impuro, hermanos? Solo Dios puede limpiarlo. Isaías 18 y el versículo 25 nos dicen que Dios, hasta el más grave de los pecados, Dios lo puede limpiar, Dios lo puede purificar, Dios puede transformar totalmente un corazón. Solo el poder de Dios puede hacerlo. Y nos enfatiza nuevamente, no por ritos, no por prácticas, no eso. Romanos 8, 3, 4 nos habla que, vamos a dar lectura así rápidamente, nos habla que no es por los ritos que nosotros hacemos lo que hacemos como hijos de Dios. Y no servimos al Señor tampoco porque hemos hecho grandes cosas. A ver, vamos a buscar Romanos 8, 3, 4. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Parece un trabalenguas, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Amén, hermanos. En pocas palabras te está diciendo, la santificación y la evangelización, hermanos, eso no se hace solamente porque tú te esfuerces en hacerlo, ¿no? Porque es imposible para la ley, ¿no?, dar vida. Y la evangelización, hermanos, es transmitir la vida de Cristo. No se puede. No se puede. Yo no voy a cambiar a las personas por mucho que le insista, la convenza, le esfuerce. No puedo. Eso solamente lo hace Dios. Por eso dice que era imposible para la ley que nosotros pudiésemos ser salvos, cambiar nuestro corazón. Por eso era necesario que viniese Cristo, el Hijo de Dios, en semejanza de carne, hecho hombre, para que nosotros en Cristo pudiésemos ahora andar en el Espíritu. Entonces ya no es por ritos, sino es porque, hermanos, cómo Dios ha purificado nuestros corazones cuando hemos escuchado la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación de Cristo, ahora nosotros hemos conocido a Dios. Primera de Corintios 24-25, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que mucha gente busca es conocimiento, otros buscan milagros, pero nada de eso me va a salvar, nada de eso me va a purificar. Solo el Evangelio de Cristo. Es por eso que Pedro, en algún momento de su vida, el apóstol Pedro, quería hacer la evangelización, pero no entendía este problema. Él sabía las cosas que Dios daba para comer y las cosas que no. Y él entendía hasta ahí nada más, lo veía como una dieta nada más, pero no entendía el significado espiritual de esta enseñanza. Es por eso que Dios un día, mientras él oraba, un día el Señor le da un sueño, ¿no? Le da una visión en donde le trae todo tipo de animales impuros. Y él, pues, él sabe lo que dice la palabra. Y Dios le manda, le dice, Pedro, come ahora. Come estos animales que por la ley son inmundos. Él le dice, no, Señor, porque yo no he comido nada inmundo, ¿no? Esto está mal. Entonces Dios le dice, pero Pedro, yo lo he limpiado. Lo que ahora parece impuro, era impuro, porque ahora yo lo he purificado, ahora yo te lo he limpiado, mira, Pedro, ahora cómete. Y Pedro lo comió. Y así Dios le hizo 3 veces. ¿Para qué? Para que él esté convencido realmente de lo que Dios le decía era verdad, que Dios tomó algo impuro y lo purificó. Y esta era una enseñanza más que solo comida. Esto hablaba de la obra que Dios había hecho en Cristo, que Dios tomó un corazón impuro y por medio del Evangelio Dios lo purificaría. Es por eso que ahora, cuando Pedro es llamado por Cornelio, un centurión romano, Cornelio era un gentil, no era un judío, era un romano, ¿no? Y él quería escuchar del Señor. Y Dios había preparado ese momento el corazón de Cornelio para que pudiese escuchar el Evangelio, solo que Pedro tenía sus dudas, pues a veces Pedro no quería compartir la palabra con él, porque consideraba que juntarse con los extranjeros, con los romanos, con los gentiles, era algo impuro, era algo inmundo. En ese momento Dios comienza a enseñarle que estaba en legalismo Pedro, porque él ya estaba marginando a la gente. Y eso es contrario a la obra de Dios, que es la evangelización, que es convertir a la conversión de todo el mundo a Cristo, ¿no? Entonces, Dios quiebra el legalismo de Pedro porque este legalismo le impedía llegar a Cornelio y hablarle de Dios. Hechos 10:28, vamos a ver lo que Pedro habla. Mira lo que Pedro confiesa después de entender esta enseñanza. ¿De acuerdo? Todos con sus Biblias. Hechos 10:28 dice: y les dijo, ustedes saben, ¿no? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se dan cuenta? Ahí Pedro entendió, ¿no? Ahí Pedro llega a entender, el Señor me ha enseñado. El Señor descubre de mí ese legalismo oculto, ¿no? Ese orgullo que estaba ahí, no, que a los gentiles no hay que darle la palabra, no. Y él se humilló, pues, y llegó a entenderlo. Es por eso que va a la casa de Cornelio con todos los amigos y la familia de Cornelio, y todos ellos se convierten al Señor escuchando la predicación del Evangelio, escuchando que Jesús es el Cristo.
hermanos, y ahora es por eso que ahora nosotros tenemos esta gran bendición de poder compartir este evangelio. Y ahora cuando queremos, hermanos, compartir este evangelio, esta gran respuesta a la gente, ¿sí? Y hay veces nos reunimos a comer o en almuerzos o en reuniones con amigos, con familiares que muchas veces no tienen el evangelio y queremos compartirlos. Hermanos, la mesa, el tiempo de comer, es un tiempo especial. Es un tiempo en donde podemos compartir el evangelio. Y uno puede decir, ¿no? Pero ahora como cristiano, si como algo y si dejo de comer algo que me parece que no es apropiado, ¿estará bien? ¿Estará mal? Hermanos, si comemos o no comemos algo, no lo hacemos porque sea pecaminoso, sino para no poner tropiezo a la fe del hermano. Es decir, para no impedir que la otra persona crea. Porque hay gente que aún todavía se ha quedado en el Antiguo Testamento, es decir, aún todavía piensan que hay ciertas comidas que te hacen más santo o menos santo. Es cierto que hay comidas que pues obviamente te aprovechan y otras pues no. Sin embargo, no porque yo como o no coma pues sea más santo, sino que ahora consideramos a la otra persona. Hechos 15:19 habla de que no se debe poner traba ni ningún tropiezo ni ninguna carga a las personas que no conocen el evangelio cuando se convierten. Porque muchos querían pues, también que coman y que respeten estas leyes. No, porque Cristo ya las cumplió. Ahora solamente compartamos el evangelio, es lo verdadero ahora. Y cuando nos reunamos, hermanos, con estas personas, y si veamos que hay algunos hermanos en la fe que solo comen ciertas comidas y piensan que si comen otras pecan, hermanos, no contendamos, ¿no? Sabemos que Cristo nos ha purificado ya, nos ha limpiado. Sin embargo, no nos sentemos a ellos buscando peleas o para juzgarlos, ¿no? Uy, según la Biblia, tú estás en legalismo. No, sino dando lugar al Señor, tal como nos dice Romanos 14, versículos del 1 al 4. Pero vamos a leer solo un versículo, vamos a Romanos 14. Dice la palabra, miren, dice el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, Dios nos manda que no juzguemos si come o no come, ¿no? Porque es el mismo Señor y nosotros compartiendo nomás el Evangelio hacemos que nuestro mismo Señor obre en su corazón a medida que él escucha el Evangelio y entienda, ¿no? Que entienda que esto se ha consumado en Cristo. Y hermanos, a medida que si por amor y consideración a nuestro prójimo comemos o no comemos, ¿no? Ciertos alimentos, entonces así también nosotros demostramos nuestra templanza, que nosotros tenemos dominio propio, que nos sometemos nuestra carne al Espíritu Santo. Es a lo que nosotros llamamos ser llenos del Espíritu Santo, porque no hay que malentender, ser llenos del Espíritu no es que, flotes en el aire, no es que hables lenguas raras, no. Ser llenos del Espíritu, hermanos, es dejar que el Espíritu del Señor guíe tu vida. Es por eso que una persona llena del Espíritu va a preferir incluso abstenerse por amor al hermano, para que el hermano no se desanime en seguir al Señor, para que el hermano quizá no mire mal a la iglesia o a los hermanos. Entonces lo hacemos, porque tenemos dominio. Efesios 5 es una de las citas que nos ayuda a entender esto. Cuando dice ahí, no os embriaguéis con vino, ¿qué hacía el vino? El vino te causaba desestabilización, ¿no? Desestabilidad, pérdida del control. Entonces, una persona que cae en el desenfreno, imagínense, no va a pensar en el hermano y va a comer como glotón. No me importa la fe del hermano, yo como porque yo ya sé que Cristo me salvó. Es cierto, ya Cristo te salvó, pero quizá muchas veces por hacer eso perdemos al hermano, ¿no? Y hay veces el hermano vuelve al mundo, ¿no? Entonces, para no desanimarlo, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así, hermanos, estamos considerando la evangelización, ¿no?
Y ahí el hermano va a venir cada vez más, ¿no? Y va a estar contigo y te va a escuchar más del Señor, ¿no? Y por último, hermanos, ahora sigamos, ¿no? Sigamos en ese ánimo de predicar el Evangelio. Quiero que leamos juntos Primera de Corintios 27 del 31, porque ahí nos dice, hermanos, que siendo inmundos, siendo lo que el mundo desprecia, porque muchos, para los judíos, hermanos, los gentiles, eran tenidos como inmundos, como impuros, que no son dignos de ser salvados. Solo los judíos se salvaban, según ellos. Pero no era así, ese era un malentendido, ¿no? Ponían trabas a la evangelización. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31. Es del 27 al 31 y vamos a leer desde el 28, ¿de acuerdo? Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Entonces, hermanos, acá nos dice lo vil del mundo, lo que el mundo consideraba inmundo, menospreciado. Así éramos nosotros antes, porque no conocíamos al Señor, practicábamos una vida de idolatría, una vida de legalismo, una vida religiosa. Pero sin embargo, el Señor tomó de lo vil, nos tomó del mundo y nos purificó, como dice acá el texto bíblico. Nos purificó y nos puso delante de esas personas, delante del legalismo, delante de aquellos que siguen la religiosidad, para que se avergüencen del legalismo y de su religiosidad, para que ya no sigan más eso. Por eso dice acá, hermanos, el versículo 27 dice, miren, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, Dios no busca hacer sentir mal a la gente. Lo que Dios busca aquí es quebrar lo incorrecto que esa gente está siguiendo. Porque si siguen pensando que son fuertes, jamás van a confiar en que Dios sea su fortaleza. Aquellos que dicen ser santos no van a dejar su religiosidad ni su legalismo. Sin embargo, nosotros somos ese testimonio delante de ellos de cómo es que sin seguir un legalismo falso ni una religiosidad, Dios ha transformado nuestras vidas, nos ha purificado. Y para que a través de nuestras vidas ellos se avergüencen, porque ni el legalismo ni la religiosidad te va a permitir que crezcas en tu vida de fe, te va a dejar estancado. Y ellos lo van a notar y se van a avergonzar. Y todo esto es para que vuelvan al Señor, para que se humillen delante del Señor y sean salvos. Como conclusión, la vida en santificación debe ser el deseo de todo creyente, hermanos. No un deseo de miedo forzado, no, sino un deseo de amor, de vivir más conforme a lo que somos, como hijos de Dios. Cuando preferimos exaltar nuestras obras o imitar, ¿no?, la vida de otras personas ajenas como algo mejor, hermanos, al hacer eso rechazamos la obra de Cristo. Tenemos a Cristo, pero hay veces queremos seguir lo que nos gusta, y eso es despreciarlo. Y eso no nos va a permitir tampoco hacer el plan de Dios, que es el evangelismo. Un corazón que entiende la santificación va a seguir más y más en el plan de Dios. Y su mayor preocupación, su mayor anhelo, su mayor gozo va a ser que una persona reciba la respuesta fundamental que tanto anhela su vida. Esa respuesta que solo Cristo lo puede salvar. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta gran bendición. Gracias por enseñarnos que a través de esta ley de los alimentos impuros y puros, tú nos preparabas con una conciencia que busca santificarse, de acuerdo a una identidad que anhela obedecerte, para que cuando llegase Cristo lo recibieran con gozo. Ahora nosotros entendemos por qué Cristo ya vino.
ya nos salvó, pero nos ha prometido perseverar, nos ha dicho, perseveren en la santificación para cumplir el plan de Dios, porque Él va a volver. Señor, te damos gracias por habernos encomendado esta labor. Gracias, Señor, por guardarnos. A través de tu palabra nos enseñas guardarnos del legalismo, de la religiosidad, del orgullo, de los prejuicios. Señor, que muchos religiosos cayeron para que podamos ser limpiados, Señor. Perdónanos, venimos ante ti para ser ese instrumento útil en tus manos, un instrumento limpiado, bien calibrado, bien purificado, para servir a tu obra. Que podamos ahora mirar diferente a las personas cuando vayamos a compartir con ellos, a sus mesas, a sus casas, y podamos ver la realidad espiritual y compartirles la respuesta de Jesucristo. Oramos en tu nombre, Señor. Amén.